Y entonces, Radio Cabildeo, y Amparito y María Eugenia me cedieron un espacio en la Asamblea de Derechos Humanos. Y fue una radio maravillosa, hicimos una radio hermosísima por internet, porque ya no solicitud a la ATT, eso era imposible, por internet, la radio por internet, ya habíamos debutado con el internet, transmitíamos los programas de Radio Líder por Facebook, eso había un grupo de la UPEA que llegó a ayudarme, que sigue ayudando, que sigue siendo parte de Cabildeo, chicos muy lindos, y bueno, y en Radio Cabildeo empezó el Evo, Evo, cabrón, ¿se acuerdan? Evo, Evo, cabrón. Cuando yo vi que en las discotecas del Alto se bailaba y se cantaba Evo, Evo, cabrón, yo dije, esto no tiene vuelta. Y luego un estadio, ¿no se acuerdan? Un estadio, Evo, Evo, cabrón, y con sus banditas en Santa Cruz, en la calle, salía la banda con su pinquilito ahí, Evo, Evo, cabrón. Esto les dije, ¿saben qué? Muchachos, éramos un equipo, unas 6 personas, teníamos unos debates muy interesantes, y dije, esto se cae, me recordó mucho la caída de Sánchez de Lozada, y empezamos a relatar la caída de Sánchez de Lozada. Ahí, perdón, de Evo Morales, ¿no? Como el primer muerto, los 2 muertos cívicos en Santa Cruz, cómo la cosa se iba caldeando, cómo la bronca popular, cómo la gente salía a la calle, bueno, hasta que llegó, por supuesto, el día de las elecciones y empezó la revolución de las pititas, que yo creo que fue la revolución del último tiempo, no voy a comparar con el 52, por favor, pero fue una revolución profunda de la ciudadanía, de la movilización. Fue impresionante, impresionante, y yo me sentía, pero no, pero te imaginas en el delirio trotskista, de las barricadas, de los soviets en Moscú, ¿no? Eso era fantástico. Y bueno, Evo, Evo, cabrón. Y empezaban las elecciones, la gente salió a la calle y empezaron las renuncias y empezamos a relatar ese 10 de noviembre y hubo un hecho muy importante y es que 2 días antes, el 8 de noviembre, José Manuel se fue a la Plaza Murillo y relataba, teníamos ya celulares, y relataba, no hay nadie, yo y las palomas. Pero no, en el Parlamento, fíjate, debe haber alguien en el Parlamento, no hay nadie en el Parlamento. Fíjate si hay francotiradores, no hay francotiradores. Bájate a la casa del pueblo, ahí seguro hay alguien debe estar. No hay nadie. El vacío de poder por el testimonio, el reportaje de José Manuel se produjo 2 días antes. No había un alma en la Plaza Murillo. No había nadie, no había un policía, no había nadie. El centro de poder había sido completamente abandonado. Ya el 10 de noviembre empezamos a narrar la llegada de las flotas, la balacera contra los estudiantes, contra los mineros, el relato en vivo prácticamente de lo que estaba pasando. Luego el pedido de las Fuerzas Armadas, el paso al costado, hasta el de la COP pidió el paso al costado, todo eso está grabado, y la renuncia de Evo Morales estremecedora, porque yo nunca pensé que se iba a llegar a ese punto, o ustedes todos sabían que iba a renunciar, ¿no? Cuando renunció, y luego narrar la partida de Evo Morales en este avión, parecía un sueño, eso parecía, se iba en ese avión mexicano, y eso era la fiesta, y eso era increíble, Evo, Evo, cabrón, todos salíamos a la calle, abrazando a los policías, ¿se acuerdan? Los policías se habían rebelado, y todos salíamos a abrazar los policías, qué grandes los policías, y horitas después hacer barricadas de 2 metros porque venían las hordas fascistas, masistas a reventarnos, a robar, y los vecinos salieron, y mis vecinos me metieron debajo de la cama y digo, no salgas por favor, que nadie se entere que vives aquí, y yo la pasé ahí debajo de mi cama, oculta, hasta que pasó esa azonada. Casimira Lema la pasó mal, Waldo Albarracín se quedó sin casa, la alcaldía sin 100 Pumacataris. Fue tremendo, fue tremendo. Y luego, bueno, el ascenso de Janine y todo eso, pero ya en diciembre
me había quedado sin personal y sin plata y cerré Radio Cabildeo. Amparito lo sintió mucho, yo lo sintió mucho, lloramos, bueno, se cerró, porque la mayoría de mi personal, excepto María, una persona, todo el mundo se fue a trabajar con Janine Áñez y yo quedé sola y, y no, sin presupuesto, sin nada, cerré Radio Cabildeo. Y a partir de ahí ya me dediqué solamente a las redes sin un espacio físico, sin una radio. Ya, bueno, y ahora hago, pues, los programas, ¿no? Desde mi cocina. Es fantástico, ¿no? Y ese es el factor que ha salvado al periodismo. La primera línea del periodismo se quedó sin trabajo con Evo Morales. Perseguido, sin trabajo, en la lista negra, no podíamos conseguir trabajo, sin menos publicidad, olvídate. Nos echaron, al igual que yo conté, a todos los periodistas. A todos los periodistas pasaron este vía crucis y aparecieron las redes liberadoras. No necesitamos ni del gobierno ni de los patronos, ¿no? No necesitamos el aval de nadie salvo el aval de nuestro público. Y entonces cada quien hizo su trinchera y hemos resistido 20 años en esas trincheras. Cada quien hizo su programa, programas exitosos. Los mejores programas no están en los canales de televisión, que me disculpen los colegas, pero en los canales tradicionales, sino en las redes sociales. ¿Por qué? Porque los periodistas de primera línea tuvimos que refugiarnos en esta trinchera que se llama las redes sociales, ¿no? Y hasta aquí llegamos y eso fue maravilloso. Sin patronos y sin gobierno, no me pusieron publicidad, Dios gracias, porque eso te da libertad. Yo creo que la prensa no debe recibir publicidad estatal, porque si no, ¿cómo vamos a investigarlos? ¿Cómo vamos a denunciar la corrupción en el gobierno, sus errores, etcétera? No, te ponen publicidad y te comprometen. O sea que, por suerte, nadie me puso publicidad y viví del aporte de la gente que sigue Cabildeo. Eso es una nueva forma de encarar el periodismo, ¿no? Para el final dejo, ¿qué me hizo triste en ¿saben cuántos años estoy en esto? Casi 50. 48, el 28 cumpliré 50 años en el ejercicio, son muchos años. Y entonces he pensado para venir acá a contarles esto, ¿qué me hizo triste? ¿Qué me deprimió? No fue Diodato, ni las mafias chinas, ni las mafias de la policía. Al revés, con las mafias de la policía gané un gran premio, el Rey de España, Policías y Ladrones se llamaba el reportaje. No, me entristeció profundamente un fallo del Tribunal de Ética de mi asociación, mi adorada Asociación de Periodistas. Un fallo de un Tribunal de Ética que me dice que soy una mentirosa por un artículo en el que digo que Marcelo Arce Mosqueira es el jefe de Yacimientos. Y presento pruebas, presento pasajes, presento grabaciones, pero el tribunal no sé, una nube negra, ocurre, ¿no? Ocurre una nube negra, decidieron que yo era mentirosa y que no había consultado la contraparte, ¿no? Como si Marcelo Arce fuera contraparte, ¿no? Uno llama, hola Marcelito, ¿qué opinas? Dice que estás robando con los rusos, ¿no? Y el Marcelo te va a responder, ¿no? No ha habido. Después del fallo, el Deber y todos los medios se dieron a la tarea de encontrar a Marcelo Arce. Ahora la policía también lo busca. Y ni mis colegas ni la policía lo encuentran, ¿no? Menos yo, pues, ¿no? Entonces, me dolió. Me dolió y creo que no hay como el tiempo para poner las cosas en su lugar. No hay como el tiempo para establecer la verdad, porque si queda algo claro, y a las señoras del gobierno, qué pena que no esté el presidente, si quieren investigar yacimientos, tienen que ir a la empresa Chaco Yacimientos, el 8º piso, ahí tiene, Marcelo tenía su oficina, debe estar desmantelada, pero pregunten
ahí trabajaba, desde ahí conspiraba, desde ahí robaba. ¿Ah? Desde ahí se hizo bro trading, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo dije primero. Ya es tarde, allá la cocinera me dice. ¿Y? Bueno, quiero dedicar este premio. Ustedes dirán si a José Manuel, no. A José Manuel mi vida, esta y la futura, y las otras. Entonces, a mi Kiara, el cordón que me ata la vida, Kiara. No, rapidito. Quiero dedicarle este gran premio a las lágrimas de las mamás que han enterrado a sus hijos. Entre el 24 y el 25, perdón, en los últimos 5 años, 419 chicas han sido asesinadas de la forma más brutal imaginable. 419. No puedo imaginar el dolor de una madre de recibir el cuerpo de su hija destrozada, ¿no? En Gaza, 70,000 personas han sido asesinadas. Mujeres, niños. Esos hombres asesinados en Gaza tienen mamá. Esas mamás ni siquiera han podido enterrarlos. Judíos también, madres judías también lloran. 1,200 chicos en un concierto de rock fueron asesinados por Hamas. 251 rehenes, de los cuales muy pocos retornaron vivos. Las madres esperan por lo menos el cuerpo de su hijo y les llega un cuerpo ajeno. En Ucrania, entre rusos y ucranianos, 1,300 entre jóvenes soldados y civiles, hombres, mujeres, recién nacidos, asesinados, misiles de Putin. ¿Sabes? Esas madres, ¿no? Esa madre rusa, ¿no? Ya no hablo de las ucranianas, la rusa, que despide a su hijo con su uniforme flamante de soldado, lleno de patriotismo, y viendo a reventar a los ucranianos, y vuelve en bolsa negra, 18, 19 años. Periodistas, entre el 24 y el 25, el año pasado y este año, 275 periodistas asesinados. Esos periodistas tienen mamá que los llora. La mayoría de los periodistas asesinados en Gaza. Es impresionante. Más del 70% de esta cifra son periodistas palestinos o periodistas de agencias que fueron a cubrir el conflicto en Gaza, ¿no? En México, entre el año 29 y 25, 19 asesinados. Están llegando a la casa, están por poner la llave para abrir la puerta de su casa y pasan los narcos. Ráfaga con, no sé, 20, 30 disparos. Tiene su mamá que los está llorando, que no hay consuelo para esas lágrimas. Entonces yo creo que las lágrimas de estas madres tienen que sensibilizarnos. Estas lágrimas tienen que marcar la pauta periodística, nuestro trabajo, porque para eso estamos. Este gran premio para ellas. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo creo que todos van a tomar un respiro porque ha sido
un discurso muy, muy poderoso que no solamente nos ha hecho viajar en un recorrido dentro de la historia, sino que fácilmente argumenta por qué ella está recibiendo ese premio esta noche, y también palabras que nos han tocado la fibra a todos.